Bienvenidos a un nuevo episodio de Siento, luego existo. Mi nombre es Juan, para los que no me conocen, y hoy quiero hablarles de esta vieja disputa, de este conflicto que hemos heredado entre derecha e izquierda. Y es que desde Marx hasta nuestros tiempos ha habido un debate político que ya perdió vigencia. Ha habido una discusión de dos polos que están constantemente enfrentándose y en el que ninguno ha sabido dar respuestas reales a los problemas que padecemos los seres humanos. Por un lado, la Unión Soviética o la China comunista o un montón de países han intentado el modelo de izquierda sin lograr solventar los problemas que el mismo modelo causa. Y por otro lado, toda la civilización occidental, o en su mayoría, ha intentado el modelo de derecha, sin lograr erradicar tampoco la pobreza, ni la violencia, ni los grandes problemas que nos acongojan diariamente al individuo. Y ciertamente, unos modelos han sabido crear más prosperidad que otros, pero hemos medido mal el desarrollo humano, porque lo medimos todavía en términos de PIB. Y yo creo que el verdadero desarrollo de una sociedad se mide por lo mínimos que sean sus índices de pobreza, por lo mínimos que sean sus índices de violencia, no por quién tiene más, sino por quién sufre menos. Y en ese sentido, tanto derecha como izquierda, ninguno ha sabido realmente resolver los problemas. Y el hecho de que sigamos viendo el conflicto o las posibles soluciones del conflicto como parte de un modelo específico, rígido, que no cambia unas ideas, ya sean totalitarias o absolutas, o que o que las soluciones solo van a venir desde un modelo específico, es parte del problema. El hecho de que nos apeguemos o tengamos cierta afinidad hacia cierto modelo y esto no nos permite ver las bondades que hay en los otros modelos o incluso construir vías alternas a estos modelos, porque aquí la lucha no debería ser si este modelo funciona o aquel funciona, si es la derecha la que tiene la respuesta o si es la izquierda la que tiene la respuesta, sino qué estrategia sirve, qué herramienta sirve, qué idea funciona en qué sociedad y en qué momento particular, porque las civilizaciones, las sociedades no se rigen por ideas. Cuando la teoría no se adapta a la realidad, no es la realidad la que tiene que mutar para adaptarse a la teoría, es la teoría la que tiene que cambiar para adaptarse a la realidad. Y en ese sentido, nosotros como seres humanos somos a veces muy rígidos, nos apegamos mucho a ciertas ideas, generamos apego emocional a ideologías. Y eso es un problema, porque ese apego emocional a una cierta manera de ver la vida no me permite ver la realidad tal cual es, sino que termino viéndola solo a través de los lentes de mi ideología, interpretando la realidad solo a través de los lentes de la teoría, lo cual es un error, porque de nuevo, no es la teoría la que gobierna sobre la realidad, tiene que ser necesariamente la realidad la que gobierne sobre la teoría. Y en ese mismo sentido, debemos salir de esta vieja disputa de si hay que ser liberal o si hay que ser de izquierdas porque es el proletariado. Hermano, no tiene sentido seguir discutiendo. De hecho, esta vieja discusión irresoluta que hemos heredado solo sirve para mantenernos divididos, para que no podamos llegar a un consenso sobre qué sirve o qué no. Esta rigidez mental nos estanca, no nos permite avanzar en la discusión política y no nos permite encontrar soluciones reales a los problemas que padecemos y que sí son muy reales. Porque la teoría es la teoría y uno puede teorizar sobre lo que sea, pero el problema tangible, la persona que tiene hambre, la persona que no tiene un hogar, el que no puede conseguir un trabajo, el que padece la violencia, son problemas reales y tangibles. Y no importa qué tanto teoricemos sobre ellos si no sabemos resolverlos. No importa qué tanto elucubremos mentalmente o qué modelo creamos que es el que va a solucionar si en la práctica seguimos padeciendo de todos estos males. Y aquí hay que saber apreciar las virtudes de cada modelo y los defectos de cada modelo. Porque la conciencia social de la izquierda es importante, porque aquí el bienestar real de una sociedad se mide por el que padece más de sus miembros, no por el que tiene más de sus miembros, no por el que desarrolló más, sino por el que tiene menos. Y en ese sentido, una sociedad no puede prosperar sin necesariamente
Una sociedad no puede prosperar a menos que necesariamente prosperen todos sus miembros. Ahí es que se mide. Y ahí hay una gran virtud de la izquierda. Pero también hay un gran problema con el proyecto totalitario que le da demasiado poder a un burócrata y que le quita la libertad al ciudadano. Ahí hay un gran defecto. Y sí, la libertad de mercado es un modelo increíble y permite libertades, pero el mercado no se autorregula. El mercado tiene grandes problemas. La democracia tal y como la concebimos actualmente tiene grandes vicios, porque entonces el poder económico permea el poder político. Y sobre el interés del ciudadano existe el poder de la corporación. Entonces, si ninguno de los dos modelos tiene soluciones para estos problemas, no podemos seguir pensando en términos de modelos cerrados. No podemos seguir viendo todo el panorama político como solo dos polos opuestos y que necesariamente están en pugna, sino que tenemos que empezar a salir de estos esquemas que nos enseñaron y que creemos que son los únicos que existen. Pero solo son los únicos que existen porque seguimos dándole fuerza a esos esquemas. Seguimos creyendo que solo se puede ser de izquierda o de derecha. Y llamamos el centro algo ambiguo ahí que no tiene nombre, ni forma, ni nada. Y no es así. Para realmente poder construir algo distinto, para realmente conseguir soluciones a los problemas, tenemos que pensar fuera de los esquemas que nos han enseñado, porque esos esquemas no tienen la respuesta. Ninguna sociedad en el mundo ha erradicado la pobreza, ninguna sociedad en el mundo ha erradicado la violencia, ninguna sociedad en el mundo ha erradicado el hambre. Entonces esos modelos en todos los países en los que son implantados realmente no han terminado de funcionar, no han encontrado una respuesta a la incógnita humana de cómo podemos convivir en paz y en armonía y desarrollar nuestro potencial como un grupo homogéneo. No homogéneo en tanto que todos piensen lo mismo, homogéneo en tanto que todos tengan las herramientas para desarrollarse, sin sufrimiento, sin violencia, sin hambre y sin pobreza. ¿Por qué nos seguimos matando si esos modelos funcionan tan bien? Y algunos me dirán, no, pero es que en los países nórdicos, no, pero es que ya sí. Pero esa abundancia de la que gozan esos países se sostiene la mayoría de las veces de la explotación de países más pobres. Entonces, ahí tampoco está la respuesta. Ese modelo tampoco sirve. Ese modelo tampoco tiene la solución definitiva y debemos dejar de creer que hay un modelo que la tiene y empezar a crear un modelo específico para ciertas condiciones específicas que va a mutar, va a cambiar, va a moverse. La teoría puede ser estática, pero la realidad no lo es. La realidad es cambio constante. Y entonces para crear verdaderamente una sociedad que prospere, la teoría tiene que ir mutando con la sociedad y la teoría tiene que nacer del entendimiento de la sociedad, no de la visión utópica de la sociedad, porque sí, podemos crear una utopía teórica, podemos crear laberintos y tejemanejes intelectuales, pero eso no necesariamente resuelve el problema. Porque el tema no es ni siquiera crear la utopía en mi cabeza. El tema es cómo se transita hacia allá, resolviendo qué problemas. No ha habido un teórico tal que pueda prever todos los conflictos que enfrenta una sociedad a la hora de moverse, de cambiar, de transmutarse. Sino que esto es algo que la realidad impone. Se impone la realidad frente a la teoría. Si seguimos viendo, si seguimos pensando solo desde la caja de izquierda, solo desde la caja de derecha, solo desde esta visión, perdemos la perspectiva, perdemos la oportunidad de ver las bondades que hay en otras visiones, perdemos la oportunidad de ver los defectos que hay en mi propia visión, perdemos la oportunidad de mejorar, porque creo que ya tengo la solución. No, es libre mercado o nada. Hermano, no es así, porque en los países donde ha habido absolutamente libre mercado no se ha alcanzado la solución a los problemas sociales que están ahí en esas sociedades, no se ha alcanzado el problema del hambre, no se ha alcanzado la solución al problema de la pobreza ni de la violencia. Debemos dejar de pensar que la sociedad se debe regir o que en la medida del éxito de una sociedad es el PIB, porque no lo es. Puede una sociedad tener un PIB durísimo y todavía tener grandes problemas, grandes conflictos sociales, como en efecto lo vemos en el presente. O díganme ustedes cómo está Europa y cómo está Estados Unidos en este momento. Entonces, esa no es la respuesta.
pero irnos al otro lado, a la sociedad de los burócratas, a las sociedades del partido único, a las sociedades donde la visión de el líder se impone sobre la libertad de los ciudadanos, tampoco nos va a garantizar bienestar. Debemos dejar de ver en términos maniqueos, en términos de izquierda o derecha, blanco o negro, bueno o malo, dictadura, democracia, y empezar a entrever otras soluciones posibles a los problemas que enfrentamos, porque ya le hemos dado y dedicado demasiado tiempo a estas viejas maneras de ver el mundo y no nos proveyeron de soluciones, nos proveyeron de disputa, de discusión, de conflicto, de este contra este, de yo contra el otro, de ellos contra nosotros. Y esa lógica nos tiene entrampados. Para superar las sociedades que hemos construido hasta ahora, necesariamente tenemos que aprender a ver y a entender nuestras sociedades desde un lugar distinto, partiendo de la realidad, partiendo de lo que existe, porque incluso un modelo que funciona muy bien en un país, en un contexto determinado, puede no funcionar nada bien en otro país, en otro contexto determinado, porque cada cultura tiene su propia manera de ver y de ser en el mundo. Y por lo tanto, cada cultura necesita aprender a entenderse y a organizarse desde lo que son y no desde lo que la teoría cree que es. Para superarnos a nosotros mismos como humanidad, como población, como seres humanos, como naciones. Tenemos que superar las viejas maneras de ver el mundo y de entendernos en él y de construir y organizarnos en él. Superar los vicios de la explotación, de la burocracia extremista que no nos deja hacer nada. Superar la lógica de un Estado centralista que lo decide todo por el ciudadano. Superar la lógica donde la democracia es elegir cada 4 o 5 años un representante y empezar a ver el mundo desde un lugar donde la democracia es cómo cada individuo construye su nación, construye su comunidad, construye el lugar del que forma parte. Porque no existe democracia si todo lo que se espera del ciudadano es que vote, es que elija una vez cada tanto tiempo. Y luego culpe al representante de que no cumplió con las expectativas del ciudadano. Bueno, hermano, pero es que hay que ponernos a trabajar todos. El país no lo construye una élite política. Se tiene que acabar el tema de la élite política. El poder reside en el ciudadano. Pero si el ciudadano no se incorpora a su sociedad, no puede construir. Y si seguimos viendo solo en términos de blanco y negro, de bueno y malo, de ellos y nosotros, no vamos a poder construir. Ya tenemos siglos haciéndolo. Tenemos siglos en esa discusión. No hemos solucionado nada. Sí, ha habido desarrollo tecnológico, pero ¿qué hay del desarrollo social? ¿Qué hay de la manera en la que construimos comunidad? ¿Qué hay de la manera en la que nos relacionamos entre nosotros? ¿Qué hay de la manera en la que nos organizamos políticamente? Eso está estancado. Mucha evolución tecnológica, pero al momento de entendernos a nosotros, de organizarnos entre nosotros, de solucionar los problemas reales que nos aquejan. El problema no es una nueva herramienta para poder hacer casas más rápido. Qué bueno si las tenemos. El problema es cómo nos organizamos para crear comunidades. El problema es cómo nos organizamos para crear sociedades. El problema es cómo nos organizamos para erradicar la pobreza, para erradicar la violencia, para poder garantizarnos una vida en paz, para poder educarnos, para poder desarrollar cada uno de los seres humanos el potencial que tiene para aportar a su nación y para aportar al mundo. El problema es que seguimos viendo con los ojos de hace 300 años, hermano, con una mirada que no se adapta a la época en la que estamos viviendo y que no resuelve los problemas que tenemos. El problema es que tenemos que aprender a ver sin ideas preconcebidas, a ver lo que sucede realmente y no mi lectura de lo que sucede, lo que sucede. El problema es que estamos perdidos en viejas disputas.
que ya es momento de superar. Esta fue mi reflexión de la semana en Siento Luego Existo. Mi nombre es Juan, para los que no me conocen. Si te gusta este tipo de contenido, si te gustan estas reflexiones, si quieres seguir reflexionando conmigo, déjame tu opinión en los comentarios. No te olvides de suscribirte a este canal y, por supuesto, comparte este contenido con alguien a quien creas que le puede interesar. Mi nombre es Juan. Nos vemos en el próximo episodio.